Como ya ocurrió en otras oportunidades, un grupo de hombres, un grupo de mujeres realizaron una tremenda travesía por parte del río Paraná para manifestar el rechazo a varios temas: reprivatización del río Paraná, la defensa de los humedales por el no dragado a 44 pies. Esa terrible patriada había comenzado un par de semanas antes en Chaco y el destino final era la ciudad de Rosario. Claro que antes pasaron por aquí, por la ciudad de Santa Fe, y allí fueron recibidos por centenares de santafesinos. Había stand de científicos, de organizaciones socioambientales, y hasta llevamos a cabo durante varias horas una radio abierta. De aquella jornada surgió la idea de realizar un podcast con entrevistas a las personas que aquel día pasaron por esa radio. Hoy un nuevo episodio de Camalotes, y se viene desde el sur de la provincia, se viene desde Rosario. Hoy vamos a hablar con Jorge Bartoli. Él es integrante de una organización autoconvocada que ya tiene 15 años de existencias y se llama El Paraná No Se Toca. Jorge, gracias por venir aquí a la comuna a sumarte a una nueva navegación por estos camalotes, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Vivís en Rosario, ¿sos rosarino? Sí, rosarino, nacido y criado. Nacido y Sí. criado, pero andás mucho por las rutas argentinas. Sí, por cuestiones específicamente laborales y también por placer. A mí me encanta recorrer y tengo la suerte de conocer mucho Argentina. Sos parte del Paraná No Se Toca. Yo formo parte del Paraná No Se Toca casi desde su formación. Yo ingresé algunos días después que se conformó el grupo, por allá por el año 2011. El grupo se conformó de manera espontánea. Nosotros seguimos siendo un grupo, nos definimos como autoconvocados, no tenemos personería jurídica, pero tenemos ya 15 años de trabajo. Es un grupo que se convocó por una ley arrocera que había sancionado el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Que le daban por 99 años tierras fiscales. Sí, era la sentencia de muerte del humedal, convertir el humedal en un gran arrozal. Era realmente una sentencia de muerte. Bueno, por suerte eso, por la gran reacción que hubo a los pocos meses de esa ley, que era un verdadero disparate. Yo digo disparate comparado con las cosas que están pasando ahora, sí. Hay que ponerla en contexto, ¿no? Así que, bueno, y en ese momento había en Rosario una protesta muy fuerte y apareció se conformó este grupo que era gente autoconvocada que venía de distintos lugares, pero todos vinculados a la actividad del río, ¿no? A conocerlo, a amarlo, pero bueno, había docentes, abogados, gente que aportaba desde el arte, desde la fotografía. Ahí fue cuando el grupo se conformó, decidió seguir trabajando. Y como todos estos grupos autoconvocados y autogestivos, se ha ido transformando a lo largo de los años. Yo digo, a la luz de los años digo algunas cosas. Digo, primero, como grupo no nos interesa ser gigantes ni eternos. Sí nos interesa, y creo que en eso estamos y venimos bien, en multiplicar y ayudar a multiplicar. Y vincularnos y conectarnos con otros grupos, con otra gente, no solo de nuestra geografía, sino de otra geografía, unidos por ese hilo que tiene la preservación o el amor al ambiente, ¿no? Está bueno esto de intentar no ser eternos, porque si en algún momento la organización no tiene más sentido de existencia, es porque las cosas mejoraron, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, viste, va cambiando la gente, los grupos se van renovando, van saliendo otras cosas. Nosotros, por supuesto, seguimos estando. A veces digo, quizá vamos a pasar de ser un grupo a ser un sentimiento, porque básicamente a nosotros nos une un sentimiento común en la acción y en la preservación. Y en algunas tareas específicas nosotros hemos abierto muchos frentes, quizás más de los que deberíamos, pero nos metemos en todo, tratamos de meternos en todo, y el lugar donde más nos gratifica, porque todas estas tareas uno las hace de manera voluntaria,
con financiación propia, ese es otro dato importante, ¿viste? Saber siempre de dónde sale la plata es importante, ¿no? Nosotros somos autofinanciados y una de las tareas que más nos gratifica, creo que es la que más nos gratifica sin duda, es hacer trabajo de educación ambiental, que eso es algo que ha crecido muchísimo a lo largo de los años, porque en algún momento, cuando el grupo estaba recién conformado y nosotros habíamos empezado a juntar información, intercambiar información, como siempre, aparece un docente haciendo la punta, como siempre, y diciendo, chicos, ustedes que tienen toda esta información, ¿no les gustaría venir a dar una charla en la escuela? Claro. Y ahí arrancamos. Qué bien. Y bueno, y hemos hecho, creo que en eso sí es uno de nuestros fuertes, hemos hecho un enorme trabajo voluntario y lo seguimos haciendo, dando charlas de educación ambiental, ya sea a chicos de jardines de infante hasta niveles terciarios, donde nos convocan, lo armamos, lo acomodamos y vamos, ¿no? Eso está muy bueno. Apelo a mi memoria, que no es, que es bastante frágil, pero vos hablabas de todo nace hace 15 años Sí, aproximadamente sí. por un proyecto de ley que Ujú. querían transformar un humedal en arroceras y si no estoy mal informado, era una concesión de tierras por 99 años Sí, sí, sí. a empresas. ¿De qué humedal estamos hablando? Y estamos hablando de las Islas Entrerrianas, era un proyecto que había Las que están bien presentado. enfrente de Rosario. Claro, y nosotros tenemos enfrente de Rosario, tenemos todas las islas que pertenecen están bajo el ejido de la ciudad de Victoria. Ajá, Solamente claro. Victoria tiene 376.000 hectáreas de islas bajo su jurisdicción. Mm, Este proyecto era mucho más abarcativo, fue en la época del gobernador Uribarri. ujú. eh, Así que, bueno, era un verdadero disparate, ¿no? Que por suerte la legislatura, así como sancionó esa ley, a los pocos meses la derogó. Pero la derogó en parte, supongo, por la acción y la Sí, queja. por supuesto, Si no hubiera obviamente. pasado. No, no, por supuesto. La derogó por la gran oposición pública que generó. Mm. No, realmente era un Y ahí verdadero nace el disparate. Paraná no se toca. O sea Ahí que nacemos nosotros nacen con como una grupo, sí. pulseada brava que la ganan. Sí, podemos anotarla dentro de las cosas ganadas, lo que pasa que, bueno, no fue exclusivamente un triunfo nuestro, sino que No, fue un obvio. triunfo colectivo, ¿no? A lo largo de toda la ¿Y cuenca. qué otras acciones llevadas a cabo por el Paraná no se toca llegan hoy a tu memoria? Así que vos decís, mira, son mojones donde trabajamos Mirá, solos o con otras organizaciones. ¿La eh, hayan ganado o no? No sí, importa. sí, las abogadas nuestras y las biólogas que han trabajado con nosotros, entre otras cosas, tuvieron su aporte en el primer proyecto de ley de humedales, a nivel nacional estamos Mm, hablando. Eso nos dio una enorme gimnasia en estos temas. Y después hemos hecho muchas acciones, bueno, formamos parte de la agrupación Paren de Fumigarnos, ¿no? También por eso te decía ujú. de vincularnos en redes con organizaciones. Una de las primeras cosas que uno aprende cuando se acerca a estos temas, yo venía, digamos, me acerqué a los temas ambientales cuando me acerqué al Paraná no se toca, yo nunca había estado vinculado y una de las primeras cosas que uno aprende es que los temas ambientales son como una gran madeja, que cuando vos tirás la punta del ovillo es como que se abre todo y está todo interconectado, ¿no? Porque si vos decís cómo se interconectan hoy los problemas de los humedales con los problemas, los humedales del río Paraná con la minería extractivista, y bueno, siempre hay un hilo conductor que termina uniendo todas estas Mm, cosas, ¿no? Entonces es difícil decir, bueno, dónde empieza un tema, dónde claro, termina claro, otro. claro. Y después, bueno, a nivel local nosotros hemos dado y lo seguimos dando, mucha pelea sobre uno de los principales problemas que afectan los humedales, que son, por ejemplo, los terraplenamientos, ¿no? Y tenemos algunas batallas locales más regionales, como por ejemplo la afectación ambiental de la traza vial Rosario-Victoria, las ocupaciones ilegales. Bueno, a ver, nosotros enfrente de Rosario, en Islas Entrerrianas, hemos batallado contra el problema y lo seguimos haciendo.
de fiesta electrónica, ¿viste? Y ni qué hablar el tema de los incendios, ¿no? Y me imagino que ahora estarán muy abocados al tema de esa concesión que quiere hacerse de una parte de la playa en Rosario, ¿no? Bueno, Parque acuático. claro, el tema del parque acuático hay que ponerlo brevemente en contexto. Yo le digo al parque acuático, lo que nosotros decimos familiarmente la famosa pileta, Ujú. yo digo que es la pileta de Pandora, porque a raíz del tema de la pileta han salido a la luz una serie de temas, o han quedado muy expuestos a una serie de temas vinculados a la gestión del poder, a la gestión de la obra pública, a la comunicación, a la falta de comunicación, a la soberbia, y algunas cosas que hoy están muy a la luz en Rosario que son realmente muy indignante, ¿viste? Y voy a ser claro, no le voy a esquivar el bulto al tema. Hoy en Rosario nosotros estamos viviendo un cepo a la información. La información está, digamos, monopolizada por los grandes medios de comunicación rosarinos que forman parte, tienen un único dueño. Y hay periodistas de esos medios que nos pasan información a nosotros diciendo, no, Nosotros no podemos difundir. nosotros no lo podemos difundir. El Claro. otro día, a ver, cuando arrancó este tema de la pileta, hicimos una nota para uno de los medios, esa nota se sube al portal de noticias y al otro día me llama el periodista para pedirme disculpas. Dice, mirá, Jorge, subí la nota y a los 20 minutos me la hicieron bajar. Digo, no me tenés que pedir disculpas de nada. Claro. Pero bueno, vivir eso hoy en una ciudad como Rosario es realmente inédito, es insólito y es muy indignante. Que se repite, digo, no es un fenómeno solo rosarino, ¿eh? Entiendo, Se repite claro, entiendo en que otras no. ciudades, inclusive en esta. Claro, entiendo que no, porque aparte, digamos, cuando uno ve, digamos, ya somos grandes, no somos ingenuos, cuando uno ve, a pesar de que no estamos cerca de la cocina de las cosas, ¿no? Pero cuando uno ve la fenomenal masa de dinero que se gasta en publicidad oficial, como nunca, es verdaderamente apabullante. Decir, bueno, que la información está condicionada, por eso es bueno decir eso es lo que tiene de bueno las famosas redes sociales, que son incontrolables desde ese punto Claro, de vista. desde ese lugar sí. Tienen su pro y su contra, ¿no? La agrupación del Paraná no se toca. Hablaste de algunos mojones que Sí. abordó. La concesión del río Paraná, la para nosotros mal llamada hidrovía, formó parte también, ¿no? Del trabajo del Paraná no se toca. Bueno, el tema de la hidrovía nosotros lo venimos viendo y lo venimos tratando de difundir a nuestro nivel y analizando ya desde hace mucho tiempo. Hoy por hoy, si lo puedo definir de manera hasta quizá burda y pido disculpas por el término, hoy básicamente la discusión de la mal llamada hidrovía directamente es convertir al río en un zanjón para que vayan y vengan barcos. Eso es lo que nosotros describimos como la hidrovía y confinar el agua, esta es una cuestión un poco más compleja, pero confinar el agua que debería ocupar con los ciclos naturales, alternativamente el humedal, tener el agua confinada en el canal de navegación. Obviamente estamos hablando, lo que todos sabemos, o mejor dicho, no sabemos, es una mega obra que no tiene un solo estudio de impacto ambiental que merezca ser calificado como serio o mínimamente aceptable. Es un atropello de dimensiones colosales, pero si también lo ponemos en un contexto, estamos hablando de que toda la cuenca del río Paraná está inmersa en un contexto de disputa geopolítica, ¿no? Bajo el interés norteamericanos o chinos. Hoy parece esto saldado a favor de los intereses norteamericanos. No es de ahora, no es de estos últimos meses, esto ya viene desde hace varios años, este tipo de disputa. Y en ese marco es donde está inmerso hoy el futuro del río, no solo del río Paraná, estamos hablando de toda la cuenca del río de la Plata, ¿no? Qué interesante lo que planteas, porque lo que demuestra muchas veces que hay un hilo conductor,
un estudio profundo y una veracidad de lo que los entrevistados de Camalotes dicen, es que seguramente muchos de ustedes, sin conocer lo que anteriormente dijo otras personas que estuvieron en el mismo lugar que estás vos sentados, dicen lo mismo que vos. Entonces, me acuerdo que Facu Retamosa, que fue una persona que entrevistamos, dijo, esto es un enorme interés geopolítico, vos acabas de decirlo. Sí, sí. Científicos y científicas hablaron acá, creo que fue Ana Pierra Buffetti, que habló y dijo, no hay estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental lo copian de unos ríos de montaña que no tienen nada que ver con esto. Y seguramente vos posiblemente no hayas visto, no hayas escuchado esto, sin embargo, el hilo conductor es el mismo, lo que marca concretamente que hay un hecho veraz de lo que están diciendo, ¿no? Bueno, nosotros creemos que es así. Aparte, hablábamos hace un rato, antes de empezar la entrevista, de lo que nosotros llamamos como señales. Podemos hablar de que nos decimos que el río nos está dando señales claras de todo este tipo de agresiones. A ver, estamos hablando de una cuenca que hoy abastece de agua dulce mínimamente entre 45 y 50 millones de personas, estamos hablando de toda la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Que ha sido sometida en las últimas décadas a un monumental cambio del uso del suelo, a una monumental deforestación y a una enorme intervención aguas arriba por parte de una multiplicidad de represas. Claro. Yacyretá, Itaipú y las 20 y pico de represas que están en territorio brasileño. O sea, una cuenca enormemente intervenida sobre la que ahora se habla de un dragado de escalas colosales. Y si querés la frutilla del postre, no podemos dejar de mencionar dentro de estas monumentales intervenciones la extracción de arenas para fracking de Vaca Muerta, que tiene volúmenes siderales. Estamos hablando de que Vaca Muerta recibe 1.500 camiones de arena por día. Y parte de esa arena es del río Paraná. La mayoría de esa arena silicia de alta calidad para la inyección de metodología de fracking, se extrae de la cuenca del río Paraná, del río de la Plata, parte del río Paraná y gran parte del río Uruguay. Sobre todo ese contexto es verdaderamente demoledor. A ver, si hablábamos recién de extractivismo, bueno, acá tenemos el ejemplo de extractivismo, ¿no? Adelante de nuestros ojos. ¿Y cuáles son algunas de esas señales que da el río? Mirá, cuando nosotros hablamos de señales, hablamos de leerlo al río. Son varias, son muchas. Nosotros hablamos, por ejemplo, de las alturas del río. Ajá. La última, todos sabemos que el río tiene crecientes y bajantes cíclicas. Podemos hablar de 1 o 2 crecientes importantes en los regímenes históricos por año. Nosotros estamos en periodos de aguas bajas o muy bajas desde agosto del año 2019, que fue cuando empezó la gran bajante del río Paraná, que promovió, entre otras cosas, la proliferación de incendios, ¿no? Bueno, nosotros decimos que desde el año 2019 el río no ha vuelto a su régimen normal, si cabe decir normal, es decir, no hemos vuelto a tener crecientes importantes. Cuando hablamos de crecientes, hablamos a veces es incómodo hablar de las crecientes, ¿no? Porque las crecientes tienen una afectación social importante, hay mucha gente... Algunas poblaciones. Claro, por supuesto, y generalmente poblaciones vulnerables que viven en las partes bajas, en las partes inundables, en el valle de inundación del río. Pero este tipo de crecientes tienen una incidencia fundamental, forman parte del ciclo vital del río, entre otras cosas de la reproducción de la fauna vitícola. Bueno, esto está interrumpido desde agosto del año 2019 sin que nadie lo esté estudiando a fondo. Nadie nos está diciendo por qué este ciclo de crecientes está interrumpido desde hace todos estos años. Hace 7 años. Exactamente. Recién ahora, hoy por ejemplo venía mirando la altura del hidrómetro de Puerto Rosario. Puerto de Rosario está hoy en 3 metros, cuando
podemos hablar de una creciente más o menos importante cuando llega a 4, es decir, todavía estamos lejos. La señal de las alturas del río es una de las señales más claras que nosotros podemos ver para preguntarnos qué nos está diciendo el río, qué es lo que está pasando. La situación de los peces, de la fauna itícola vinculada, por supuesto, a una enorme cantidad de familias que viven de la pesca, pero también está vinculada a una cuestión extractiva, ¿no? Que tiene que ver con la exportación de pescado de río y la captura de todo tipo de especies de cualquier talla por parte de los frigoríficos exportadores. Bueno, la situación de la fauna itícola también es otra señal, ¿no? Donde sí hay algunos estudios. Tenemos que hablar, por ejemplo, en la cuenca del Río de la Plata hay 250 especies identificadas, de las cuales solo unas poquitas, que son las que tienen mayor valor comercial, están estudiadas a fondo su ciclo reproductivo, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, lo hablamos con cualquier pescador que esté en el río, va a poder hablar de esto y de lo que ellos encuentran en los peces mucho más, digamos, fielmente de lo que nosotros decimos. La fauna de los humedales nos habla de lo mismo. Si nosotros hablamos de la fauna de los humedales, yo quiero hacer lo que nosotros vemos en las islas, en las 300 y pico mil hectáreas de isla que tiene la Municipalidad de Victoria enfrente de Rosario. Si hablemos de una sola especie, hablemos de la mal llamada nutria, que en realidad se denomina coipo, especie típica del humedal, típica. Bueno, luego de todos estos años de bajante, de la pérdida de sitios de nidificación, de la pérdida de lagunas y de la fenomenal cantidad de hectáreas incendiadas, muchas de ellas incendiadas en el mismo lugar 2, 3 o más veces, nosotros hemos dejado de ver nutrias enfrente de las islas de Rosario. Ahora empieza a aparecer alguna por ahí, en lugares muy aislados. La fauna nos está dando señales, así como también hemos dejado de verla vinculado a estos temas, también hemos visto una fenomenal cacería indiscriminada, que no tiene nada que ver con la subsistencia del islero, tema respetable, por supuesto, a considerar, pero sí tiene que ver con una cadena de provisión de carne de carpincho y carne de nutria de manera clandestina en toda la costa santafesina, sin ningún tipo de control de SENASA, y que no tiene que ver, insisto, con la subsistencia de familias vulnerables. Esa es la señal podemos hablar de la señal de la flora, digamos, nosotros a veces cuando andamos por la isla, bueno, yo tengo compañeros nuestros, fotógrafos que van todas las semanas, hablamos, por ejemplo, de la aparición de especies que son de flora que son típicas pampeanas, como por ejemplo el cardo. Nosotros encontramos tapias de cardo en islas que hace 7 años que no están cubiertas por el agua, cosa que nunca habíamos visto, que seguramente el día que el agua vuelva a crecer o a ocupar ese lugar, desaparecerán. El fenómeno de los humedales, ¿no? Por supuesto. Ahora, qué importante esto de las señales y de leer el río, como vos dijiste en un momento, y lo memoricé porque me pareció muy, muy interesante esa mirada. Leer el río. Podríamos decir leer el monte, leer el bosque, leer la llanura, pero leer el entorno, leer el ambiente, algo que hoy no se hace y que si uno lo lee alguno, porque vos planteaste algunos mojones de esto, tiene que ver con la intervención que se hace en estos lugares, ¿no? Bueno, y la señal más, quizá la más tremenda, es el humo. Claro. Estamos hablando de, a ver, nosotros miramos por televisión y nos alarmamos por los incendios en España, en Italia están hablando 60.000 hectáreas, 80.000 hectáreas, 40.000 hectáreas. Bueno, acá se han quemado millones de hectáreas. Sí. Se ha quemado 1 millón de hectáreas en Corrientes, se ha quemado, la cifra exacta no está, pero nosotros podemos hablar tranquilamente de 1,5 millones de hectáreas quemadas a lo largo y a lo ancho de todo el delta, porque te digo, hay lugares que se han quemado 1, 2 y hasta 3 veces. Bueno, ¿qué señal más elocuente
nos puede dar la isla que no Mm, sea mm. estas fenomenales columnas de humo, ¿no? Eh, Imagino tu respuesta, pero vamos a comprobarlo. ¿Hidrovía, autopista fluvial o río Paraná? No, por supuesto, la mal llamada hidroviera, como te decía antes, básicamente es un nombre elegante para un zanjón donde meter barcos. Cuanto más grande se pueda meter el barco, mejor, más rentabilidad. A ver, y hay un eufemismo, nosotros lo hemos discutido muchas veces, el complejo agroexportador habla de, de que si no se draga vamos a pérdida. Es una falacia. Van a ganar un poco menos de plata. Mm. Porque lo que permitiría es que el barco no llegue hasta la costa, sino que esté un poco más lejos Claro, bueno, y que trasladen los contenedores a donde está el porque barco, queremos ¿no? modificar la naturaleza, digamos, porque no tenemos puertos de aguas profundas donde tenemos la producción agrícola. Para estos barcos. Para estos barcos, los puertos de aguas profundas están en Quequén, están en Bahía Blanca, pero no podemos, esa frase ya recontrahecha, de decir, no podemos adaptar el río a los barcos, obviamente el modelo de transporte fluvial debería ser otro, ¿no? Mm. Porque además hablamos de dragar el río, pero también hablamos de decir, bueno, todo el material que se draga, ese sedimento que se draga, que se denomina refulado, ¿a dónde lo ponemos? Claro. Y Y que remueve también, ¿no? por Porque supuesto, todo lo lo que que hay ahí. remueve, y nosotros tenemos claras, digamos, lo vemos porque vemos las imágenes satelitales, vemos el seguimiento de las dragas, a dónde descargan el refulado. El refulado está tapando los arroyos que ingresan al humedal, y esto tiene que ver con lo que te decía antes, de decir, bueno, eh, esa vieja broma de decir la importancia del agua en la navegación. Bueno, esto es la importancia del agua en la navegación. Necesitamos que el agua del río Paraná, esta Claro. gente necesita que el agua del río Paraná quede confinada al cauce, no la necesita en el humedal. En el Porque humedal la además, necesitamos nosotros. además el pliego no dice dónde poner eso. O sea que quien saca, corregime si me equivoco, digo, pero quien saca la arena, los sedimentos de abajo del río, lo puede poner donde quiera. Por supuesto, No hay no hay. una orden, usted no puede ponerlo acá. Lo puede tirar enfrente en el Es, humedal o en una es barranca. discrecional, es Qué discrecional. locura. Ese es el panorama, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, pero me parece una buena imagen. Nadie compra un auto sin medir el portón del garage primero, ¿no? Nadie compra un auto y dice, uy, ahora no entra, rompe la casa para que entre el auto. Esto es más o Ujú. menos lo mismo, ¿no? Exacto. Romper el garage para que entre el barco. Es un buen ejemplo, sí, sí. En la década del 90, la actividad, hasta la década del 90, la actividad portuaria era una actividad pública, la tenía el Estado, hasta el dragado Ujú. hacía el Estado. ¿Qué nos pasó en tan poco tiempo para cambiar un paradigma 180 grados? Voy a decir una palabra dura que a veces no es, digamos, no es muy bienvenida. Nosotros tenemos un país, tenemos que sincerarnos, los que todavía no se han convencido, tenemos un país que económicamente está de rodillas. Nosotros estamos hiperendeudados, nos han hiperendeudado y estamos a merced de lo que decíamos antes, de intereses geopolíticos muy difíciles de enfrentar. Y bueno, creo que básicamente eso es lo que nos pasó. Hoy toda la producción, la producción granaria, hablamos de la minería, hablamos de la producción, toda esta lluvia de dólares que dicen que viene de la producción de vaca muerta. Bueno, todo eso pasa por encima del interés nacional. Hoy lo que a los intereses extranacionales les interesa maximizar sus ganancias y que Argentina pague lo que debe o se mantenga endeudada para mantener a un país lamentablemente económicamente de rodillas. No, en este punto es duro decirlo así, pero Mm. creo que es la realidad. Pero bueno, lo que también vemos es que hay límites. Creo que muchos aspectos de la vida nacional empiezan a aparecer, quizá un poco más tarde, un poco más temprano,
los anticuerpos de la sociedad, la protesta, decir, bueno, hasta acá, Mm. en algunas cuestiones, ¿no? Una situación muy compleja, que hay que ver cómo evoluciona. Yo no, a ver, y tampoco voy a dejar de decir un concepto. Nosotros estamos como país siendo sometidos a un experimento con seres vivos psiquiátrico libertario, donde nada puede salir bien, no hay manera de que esto termine bien. Y el tema es que vos hablaste de extractivismo, esta política extractivista, más allá de lo ambiental, que a vos te preocupa, que a mí me preocupa, que seguramente a la gente que ve camalotes le preocupa, pero que tampoco compensa por otro lado, porque si no es nuestra manera de pensar, pero uno podría decir, bueno, está bien, estamos haciendo bola todo, pero mirá cómo hemos modificado nuestra vida, estamos mejor, el mercado interno funciona mejor, la gente vive mejor. Pero vos vas a los pueblos de la minería a cielo abierto, vas a los pueblos de la llanura pampeana, y ni la minería a cielo abierto, ni la sojización, ni la vaca muerta en la Patagonia ha generado un nivel de vida superador para la mayoría de la gente. Creo que el modelo actual, obviamente, siempre que hay un cambio de paradigma, en economía hay ganadores y perdedores, ¿no? Para eso se necesita la presencia del Estado para equiparar esta balanza. Eso no está sucediendo y los cambios que se ven, digamos, están dejando a una enorme cantidad de la población fuera del sistema. Ese- Esa es la realidad, Mm. ¿no? Bueno, lo vemos. Tampoco No, es virtuoso desde ahí entonces el modelo. no, no, Porque te venden esa. la famosa teoría del derrame, Ajá. la verdad es que no estaría funcionando, y no hay nada que nos haga pensar, en los temas que se están hablando de que en algún momento eso vaya a suceder. Famosa y perversa, ¿no? Lo del derrame me parece una metáfora tan perversa, tan Sí, lo por que me supuesto. sobra Sí, por te cae supuesto, por abajo. Qué supuesto. perverso, Sí, ¿no? sí, Y se sí, plantea, digo, esto tiene que ver con el cinismo del mensaje, ¿no? Se plantea como virtuoso y es perverso, sí, sí, absolutamente perverso. sí. Em, Hablaste de señales y me quedé con el caso Victoria, ¿no? Ustedes tienen los rosarinos Victoria ahí muy cerquita y ahora unidos por ese mamotetro de puente que Ujú. tienen. Pero digo, Victoria ha dado señales de lo que pasa con el río Paraná. Sí, lo de Victoria lo conocemos muy bien. Nosotros, obviamente, estamos muy vinculados a Victoria. Tenemos temas vinculados a la preservación de toda esa zona de islas que trabajamos en común con gente de Victoria. Tenemos contacto hasta con el municipio, con agrupaciones socioambientales, políticas de Victoria, así que tenemos una relación muy estrecha. Y Victoria es un caso típico de lo que puede pasar o lo que pasa con el río, porque Victoria es una ciudad que en los momentos más críticos de la bajante del río, llegó a tener serios problemas de provisión de agua, de Agua captación de potable, agua ¿no? para su, Ah, sí, para sí, su sí. planta potabilizadora. Es decir, este escenario, y ahora te lo engancho con otro tema Dale, re dale, dale. importante. Este escenario de decir, bueno, nos vamos a quedar sin agua, que suena tan tremendo, y alguno puede decir exagerado, tremendista. Bueno, está pasando. Y estamos ahora acá en Santa Fe, yo recién vengo de Rosario, y los santafesinos esto también lo tenemos delante de nuestros ojos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más se ha construido en materia de agua potable en la provincia de Santa Fe en los últimos 10 años? Son grandes plantas potabilizadoras que captan agua del río Paraná y que alguna de ellas, por ejemplo la que está acá en construcción en Devío Arijón, van a ser o son ahora redes que están planeadas para llevar agua hasta la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque en su etapa final, acá hay acueductos proyectados para llevar agua casi hasta la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba es una ciudad que tiene serios problemas de Se habló en provisión su de momento agua. de un tratado Sí, sí.
entre sí. ambas provincias para proveerle agua. Entonces, estamos hablando de un río al cual cada vez le pedimos más agua, en este caso, bueno, a ver, santafesinos, todos los santafesinos sabemos que, por ejemplo, los pueblos de la Ruta 13 y muchos otros de la provincia tienen graves problemas de Sí, arsénico, sí, sí. que las plantas de tratamiento de ósmosis inversa no son del todo eficientes y no dan abasto, San eh, Cristóbal, por Ceres. supuesto, el norte ni hablar. Así que estamos hablando de un río al cual cada vez le pedimos más, pero por ejemplo, no hay una sola planta de tratamiento de efluentes cloacales en toda la cuenca. Que podamos decir esto, bueno, hace un tratamiento de efluentes más o menos serio. Rosario es un caso típico, ¿no es cierto? Es más, alguna vez vino a alguna reunión algún viejo funcionario de aguas provinciales, que en ese momento no recuerdo cómo se llamaba, y nos decía, chicos, ustedes miren la boleta de agua de Santa Fe, donde hay un montón de impuestos, impuestos, impuestos. Bueno, uno de esos impuestos, una parte de esos impuestos, cuando se sancionó hace mucho tiempo atrás, estaba destinado a la construcción de plantas potabilizadoras, de plantas de De tratamiento tratamiento de cloacales. efluentes. Lo están pagando, nunca se Nunca hicieron, se hizo. nunca se hizo. Así que bueno, estamos hablando por eso, de las señales y los límites. Claro. El río tiene límites y lo estamos viendo, lo que nosotros pensábamos, y a mí me gusta esta frase decir, lo que nosotros pensábamos que era un recurso infinito, hoy estamos hablando de un gigante vulnerado, que no deja de darnos señales de alerta. Y de hecho, nosotros hablamos muchas veces con la gente del laboratorio de ecotoxicología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Hablo de, voy a ser injusto seguramente, pero de Rafael Lasmanovic, de Ana Paula Cusiol, de Maximiliano Tademo y demás. Todas las investigaciones que hacen hablan de cada vez la menos cantidad de litros de agua en los cursos de agua Ujú. y de las contaminaciones. Y las contaminaciones siempre tienen, al menos en esta zona, el mismo parámetro, ¿no? Desechos industriales, tratamientos, o sea, contaminación por falta de, por las aguas negras, digamos, de Ujú. cloacas, y agrotóxicos. Agrotóxica. Sí, sí, Es por un supuesto. triángulo de que, Bueno, también hay una investigación, pido disculpas, no recuerdo ahora el nombre de la persona que lo hizo, un científico de acá de Santa Fe, hizo una investigación sobre microplásticos en vísceras de sábalos. Nos contaba, me quedó muy grabado eso, él, digamos, consiguió sábalos de distintos lugares, ujú, no del mismo lugar, comprados a pescadores, pero sin eviscerar, para analizar las vísceras. Encontró microplásticos en todos los sábalos que y analizó. agrotóxicos. Si es la misma investigación, estamos hablando de Rafael Lasmanovich, que encontró que los sábalos del río Salado son los peces más contaminados del mundo, Bueno, señales, ¿viste? Volvemos al tema de de las las señales. señales. Sí. Em, Finalmente, leí hace poco un artículo de Maristela Svampa y de Enrique Viale diciendo que lo que no se pudo aprobar de la ley de extranjerización de la tierra, hablo de ampliar el cupo para la venta a extranjeros, y la ley de manejo de fuego, fue por la presencia de la gente en la calle, por la presión popular para que esto no se apruebe. Es una hipótesis de ambos, ¿no? Pero pensaba, ¿no? ¿No hay un plan muy armado? Digo, Rigi, super Rigi, esta idea de que finalmente no prosperó, de ampliar para que extranjeros puedan comprar tierras, hidrovía. ¿No es esa madeja del hilo que vos hoy decías que vos vas sacando? ¿No es un plan orquestado, un círculo vicioso para venir, explotar, dejar pasivos ambientales y llevarse todo? Sí, bueno, es lo que viene pasando desde hace muchos años, no tenemos que ir demasiado lejos, es el modelo de la forestal. Digamos, estamos extendiendo el modelo de la forestal a todo el país. Es decir, venir, llevarse todo y dejarnos los pasivos ambientales. Suena a plan orquestado, suena a un país que tiene pocos elementos para defenderse, suena a una población que viene siendo
yo, disculpen el término, cascoteada por la situación económica, por problemas de seguridad, por problemas laborales, este, y que, bueno, digamos, llegamos a este punto. Yo creo que lo que vos mencionabas recién, el tema de la gente en la calle, como para haber puesto un límite a la extranjerización de la tierra, vinculado a otras cuestiones, la famosa bandera de Malvinas, De los chicos del y Mundial, esa ¿no? esa hermosa frase de decir, si no tenemos tierra donde saltar, vamos a ser todos ingleses. En algún momento los anticuerpos de la sociedad aparecen, más tarde o más temprano. Nosotros tenemos esperanza en eso, y yo particularmente me siento muy gratificado muchas veces de ver cuánta gente joven se involucra en estos temas. Todavía no veo una dirigencia involucrada Mm. en estos temas. Creo que en algún momento va a empezar a aparecer. ¿Qué no te pregunté? ¿De qué no hablamos que sería importante decir? ¿De qué no hablamos? Sí, o qué no te pregunté, Mm. qué se me escapó y que lo vamos a decir, che, estaría bueno agregar esto, digo, para ir cerrando la Mira, charlita yo de hoy. algo te deslicé al principio cuando hablábamos. A mí me gusta cerrar este tipo de conversaciones pensando en. A ver, hemos hablado de la coyuntura, hemos hablado de las señales actuales. Pensemos en 10, 15 años, 20 años. Pensemos en la formación de los jóvenes, pensemos en la educación ambiental, pensemos en generaciones que van a enfrentar el desafío. Por decir la palabra desafío suena muy elegante, ¿no? El problema porque además, hablando de contextos geopolíticos, todo esto lo tenemos que poner en un contexto de cambio climático. ¿No? Eh, Pensemos en eso, y pensemos en hacer un esfuerzo para comunicarnos con la gente joven, con las nuevas generaciones que tienen tanta información, esa cosa maravillosa de tener tanta información al alcance de la mano y tanta conectividad. Pensemos en tejer redes entre nosotros, pero también con los más jóvenes, y apostemos mucho a eso, mucho a eso. Me gustó eso de tejer redes, ¿no? A lo mejor es el momento de dejar de ver los matices de los grises y unirnos un poquito más, ¿no? Entre los que pensamos casi parecidos. Sí, sobre todo, bueno, ese tema está bueno, ¿viste? De lo que vos decís, decir, pensamos casi parecido, no hace falta ser exactamente Claro, iguales, ¿viste? claro. Hace falta encontrar, ¿viste? Esos puntos de contacto. Esto suena medio discursivo, ¿no? Pero es así. Busquemos los puntos comunes, no nos desviemos de un objetivo por esta cuestión de los egos personales, y también hagamos un esfuerzo porque decir, bueno, mira, hoy no me quedo a ver la serie de Netflix, me voy a Mm, una reunión, bien. lo hago de manera voluntaria, y lo que también lo decimos siempre en las charlas, muchas veces la gente nos pregunta, ¿y nosotros qué podemos ¿Qué hacer? podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay dos palabras mágicas: todo suma, todo suma. ¿Viste? Juntar un papelito, proteger un arbolito, todo suma, cualquier acción, decir, bueno, no tengo tiempo, no tengo recursos, bueno, todo lo que vos puedas hacer suma, Porque lo que sin está en duda. juego es muy importante. Por supuesto, ¿Mm? pero básicamente todo lo que vos puedas, aunque parezca insignificante, aunque tu vecino haga todo lo contrario de lo que haces vos, aunque sea, digamos, la oveja negra, pero todo lo que vos puedas hacer suma, no tenga ninguna duda que todo suma. Aparte suma, ¿sabes qué? Suma colectivamente, y suma la gratificación personal, que eso también es importante. Claro que sí. Bueno, siempre terminamos igual. Siempre digo gracias por ayudarnos a pensar en esto de pensar juntos, aunque hoy no cotice en bolsa. Pensar juntos sigue siendo la mejor manera de pensar y no hay manera de actuar si antes no pensamos. Pero además, doblemente gracias porque no sos de la ciudad, te viniste hasta acá, dejaste un ratito de tu laburo
para poder charlar. Así que doblemente gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, y felicitaciones, por supuesto, por el laburo. Estuvo con nosotros Jorge Bartoli. Bueno, es del Paraná no se toca. Estuvimos hablando juntos. La idea, la excusa siempre es hablar del río Paraná, de la hidrovía, pero aparecen otros temas, porque como lo dijo bien él, es como una madeja de hilo, ¿viste? Y cuando vos vas sacando el hilo y se van abriendo otras cosas. Y esa es la idea. Con esta idea hacemos Camalotes y con esta idea lo invitamos para que dentro de pocos días volvamos a reencontrarnos en una nueva edición de este podcast. Gracias por todo. Hasta el próximo encuentro.